formando, necesita tres cosas: que funcione bien el pulmón, que funcione bien el riñón y que funcione bien el sistema químico de la sangre. El pulmón, ya lo vimos, genera la respuesta a la regulación de ácido base en un 50-75% y su reacción es muy rápida, de 3 a 12 minutos. El riñón filtra bicarbonato. ¿Cuánto sería el índice de filtrado glomerular del bicarbonato si tenemos un bicarbonato promedio de 24 milequivalentes por litro? Entonces tenemos 4.320 milequivalentes del índice de filtrado glomerular con un bicarbonato promedio de 24. Esos bicarbonatos que están filtrándose tienen que acoplarse con los hidrógenos que se están filtrando y secretando. Pero quedamos que también se forman otros 80 milequivalentes de hidrógeno provenientes de la elaboración de proteínas o del metabolismo de proteínas. Entonces necesita haber bicarbonato que se combine con el hidrógeno, que sería la misma cantidad de secreción de hidrógeno de 4.320, pero faltan 80. Estos 80 son los que se van a juntar con fosfatos, con glutamina, con amonio, con amoníaco, etc. Los 4.320 que se forman por el índice de filtrado glomerular del bicarbonato se van a juntar con 4.320 secretados de hidrógeno, pero faltan estos, faltan 80. ¿Cómo amortigua esos 80? Tubular hay fosfato. Ese fosfato se tiene que unir con el sodio. Y ese fosfato puede atraer un hidrógeno. ¿De dónde sale ese hidrógeno? De todas las células que pueden tener transportadores de hidrógeno. Por ejemplo, el sodio hidrógeno o la ATPasa de hidrógeno. Son células diferentes que tienen transportadores de hidrógeno. El primero se llama contratransporte o transporte retrógrado, y este es un transporte activo primario, que es la ATPasa de hidrógeno o hidrógeno ATPasa. ¿Esta dónde está? ¿Dónde tenemos la ATPasa de hidrógeno? Célula, en la célula intercalar. Entonces ahí hay una bomba exclusiva del hidrógeno. Todo el hidrógeno que se puede secretar lo podemos unir a fosfatos, pero solo hay 40% de fosfatos,
40.000 equivalentes de fosfatos que son listos para juntarse con hidrógeno. Cuando se terminan esos fosfatos, entonces se ocupan otros métodos para amortiguar el equilibrio ácido-base. Del 80 al 90% de reabsorción de bicarbonato se lleva a cabo ¿en dónde? En el túbulo proximal. Del 80 al 90% de secreción de hidrógeno, ¿dónde se lleva a cabo? En el túbulo proximal. 80-90% de secreción de hidrógeno es en el túbulo proximal. ¿Por qué? Por el contratransporte o el transporte retrógrado, que está activado por la angiotensina 2. ¿Y cómo actúa en ese túbulo proximal? Pues ya lo dije, es un contratransporte. Es este. Se mete sodio y sale hidrógeno. Luego, ¿qué pasa con el sodio? El sodio se va por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es un transporte activo primario. Entonces, la energía del contratransporte de sodio-hidrógeno ocupa la energía del ATP de esta bomba. Por eso es secundario, ocupa una energía secundaria. ¿A quién? Al desdoblamiento del ATP de la bomba primaria. ¿De dónde sale el hidrógeno? El hidrógeno sale de la unión intracelular del CO2 con agua. Estas, acuérdense que pueden pasar por difusión simple, por concentración. Cuando se unen, forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico se puede dividir en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato va a ocupar una bomba, que es la bomba de bicarbonato con cloro. Eso es lo que pasa en el túbulo proximal. Contratransporte de sodio-hidrógeno o transporte retrógrado de sodio-hidrógeno. El sodio se mete a la sangre a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa y el hidrógeno sale para unirse a fosfatos. ¿Cuánto tiene de fosfato la luz tubular para poder unirse a hidrógeno? Solo 40.000 equivalentes. Luego tenemos la célula intercalar. La célula intercalar tiene la bomba de hidrógeno ATPasa. ¿De dónde sale ese hidrógeno? De la misma forma que la vez pasada. Se junta el CO2 más agua, da lugar intracelular a la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico se divide en dos, en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato sale por una bomba de bicarbonato cloro. Esta célula, la célula intercalar que está en la mitad distal del túbulo distal, solo puede secretar el 5% del total de hidrogenionas, pero es ahí donde se acidifica la orina, en el túbulo distal, en su mitad distal. Y ya que sale el hidrógeno, ¿a quién se puede unir? Pues se puede unir al fosfato. Y se elimina. Esa es otra forma de eliminar hidrogeniones. Otra forma es a través de las células en general del túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. Esas tres células de esos tres tipos de túbulos
tienen capacidad de meter glutamina. La glutamina puede entrar ya sea por la luz tubular o de la sangre. Por las dos formas puede entrar de forma pasiva la glutamina. La glutamina intracelular tiene dos reacciones. Una para formar dos moléculas de bicarbonato y otra para formar dos moléculas de amonio, NH4. El bicarbonato se regresa a la sangre por concentración y el amonio tiene que ocupar una bomba, que es una bomba de contratransporte. Sale amonio y mete sodio. ¿De dónde viene la energía? Viene la energía de la bomba de sodio, potasio, tepeasa. Ese sodio que está entrando se va por la bomba de sodio, potasio y se regresa a la sangre. Y el potasio pues se queda intracelular. Acuérdense que la mayor concentración de potasio se encuentra intracelular, no extracelular. Esa transferencia de amonio solo pasa en túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. Una vez que sale por contratransporte el amonio, se tiene que unir con cloro. Y ya después se va por la orina. Si no hay cloro, no se elimina el amonio. Entonces el amonio, para poder excretarse, necesita del contratransporte con sodio y de la unión tubular con cloro. Y está el túbulo colector medular. El túbulo colector medular tiene también una bomba de contratransporte. ¿De dónde ocupa la energía? Pues de la bomba de sodio, potasio, tepeasa. Ese contratransporte es con hidrógeno. Del ciclo de la urea, el mismo ciclo de la urea proviene de la modificación de las proteínas. Entonces, la glutamina, al ser un aminoácido, también te puede generar amonio. Entonces, el túbulo colector medular utiliza una bomba de sodio, potasio, tepeasa, que es un transporte activo primario. Ese transporte activo primario le da la energía al contratransporte que está en la membrana apical para poder sacar hidrógeno, lo secreta y reabsorbe sodio. Contratransporte. Y además, por concentración, de forma pasiva, puede salir el amoníaco desde la sangre hasta la luz tubular. Entonces atraviesa toda la célula por concentración y llega hasta la luz tubular. Cuando llega a la luz tubular, este amoníaco se junta con el hidrógeno que ya salió por contratransporte. Entonces se junta el amoníaco con el hidrógeno y van a formar amonio. ¿Y el amonio qué necesita para excretarse? Cloro. Entonces se junta con cloro. Eso pasa en el túbulo colector medular. Entonces el túbulo colector medular utiliza amoníaco y el túbulo proximal, túbulo distal y asa de Henle ocupan amonio.
¿De dónde proviene el amonio? De la glutamina. ¿De dónde proviene el amoníaco? Pues proviene del ciclo de la urea. Por concentración puede pasar a la luz tubular. ¿Dónde hay más amoníaco? ¿En la sangre o en la luz tubular? Pues en la sangre. Entonces, por concentración, de forma pasiva, puede pasar. Por sangre. Entonces eso ya es después de que pasó de la parte de los cositos. ¿Cuál es la fórmula de amoníaco? El amoníaco es el NH3. 3 y el amonio es el 4. NH4. Entonces está la forma de amortiguación pulmonar, la forma de amortiguación renal y está la forma de amortiguación química de los líquidos orgánicos. En el líquido orgánico tenemos una gran concentración de bicarbonato. Y el bicarbonato es ávido de hacer recepción con el hidrógeno. Y así puede estabilizar en la sangre al hidrógeno, uniéndose el bicarbonato con hidrógeno. Cuando se unen bicarbonato con hidrógeno, ¿qué forman? Ácido carbónico. Y a su vez, ese ácido carbónico también se puede desdoblar en otros dos, que es el CO2 más el agua. Son reacciones que pueden ser de dos sentidos, ambas. El ácido carbónico se encuentra en concentraciones ínfimas, muy pequeñas. Por lo tanto, se puede quitar porque no tiene gran relevancia. Cuando se quita, solo nos queda el CO2 más el agua, bicarbonato más hidrógeno. Es la misma reacción. Estas flechas indican velocidades. La velocidad de la reacción con la que se forma el ácido carbónico uniendo CO2 más agua y la velocidad de la reacción para formar ácido carbónico uniendo bicarbonato con hidrógeno. Esas velocidades entonces hacen una reacción. La reacción va a depender de concentraciones. Para poner en una fórmula una concentración necesitamos ponerla entre corchetes. Entonces ahora los ponemos entre corchetes. Y ahí estamos hablando de concentraciones. Concentración de CO2, concentración de agua, concentración de bicarbonato y concentración de hidrógeno. Como esto es equivalente a esto, se utiliza la ley de las masas. Y la ley de las masas dice que la concentración multiplicada de un lado puede ser lo mismo que multiplicar las concentraciones del otro lado. Entonces, si nosotros multiplicamos estos dos, nos tiene que dar la misma concentración de la multiplicación de estos dos. Esa es la ley de masas. Entonces, la ley de masas dice que esos no se tienen que sumar, se tienen que multiplicar. Por eso les puse el punto. Ya no estamos sumando, ya estamos multiplicando. ¿Por qué? Por la ley de las masas. Entonces, esta reacción es igual. Lo de aquí multiplicado es igual que lo de acá multiplicado. Por ley de masas. Esta reacción siempre es una constante, no cambia.
porque siempre va a ser lo mismo de un lado que del otro. Siempre va a formar ácido carbónico de un lado y ácido carbónico del otro. Entonces, al no cambiar, se llama constante de disociación. Disocia al ácido carbónico de un lado y disocia el ácido carbónico del otro lado. Y como estamos hablando de ácidos, se le llama A, la constante de disociación A. Entonces tenemos que la constante de disociación A es igual a la multiplicación de la concentración de CO2 por la concentración de agua, siendo del otro lado la concentración de hidrogeniones por la concentración de bicarbonato. Esa es la constante de disociación. La constante de disociación, por ser una constante, la vamos a despejar, porque todo lo demás son variables. La variable del CO2 no es el mismo CO2 que tienes tú, el que tiene ella. El que tienes tú, el que tiene él. Son siempre variables. En cambio, la constante, como su nombre lo dice, pues es constante. Por eso lo vamos a aislar y lo sacamos de la ecuación. Tenemos entonces que el bicarbonato multiplicado por el hidrógeno ahora va a estar dividido entre el CO2 por el agua. Eso porque ya sacamos a la constante de disociación. De esos 4 elementos, el agua tiene un peso demasiado grande en el cuerpo. O sea, si tú a alguien le das 3 mililitros de agua, no va a causar ningún cambio. Si le das 5 mililitros de agua, no va a causar ningún cambio. Necesitas darle litros y litros de agua para que se vea un cambio ya sustentable. En cambio, si tú le das 0.02 milímetros de mercurio de CO2 a alguien, ya lo puedes matar. Es una concentración muy pequeña, a diferencia de la concentración del agua. Todos estamos con 60% de agua. En cambio, la concentración de CO2 es muy pequeña. La concentración de hidrógeno es muy pequeña, 0.0000000. Y la concentración de agua son 5 litros. Entonces, agua, hidrógeno, agua, CO2, agua, bicarbonato. Como esta es una concentración masiva y que necesitamos tener grandes cambios para que haya grandes evidencias de sufrimiento, ya sea más agua o menos agua, es decir, para que nosotros suframos, necesitamos un choque hipovolémico con pérdida de 4 o 5 litros. Entonces necesitamos perder muchísima sangre para que sea evidente el cambio y necesitamos ir a urgencias. Necesitamos tomarnos 5 litros seguidos para tener un cambio relevante en el sistema nervioso y tener convulsiones. Son cambios gigantes. En cambio, necesitamos solamente un equivalente de bicarbonato que suba o que baje para ya tener acidosis o alcalosis. Entonces, como esta concentración de agua necesita grandes cantidades para tener una relevancia en el cuerpo, la excluimos de la fórmula y se considera una constante. Como se considera constante, la pasamos al lado de las constantes. Entonces ahora tenemos que el agua la vamos a multiplicar por la constante de disociación ácida y eso es igual a la multiplicación de bicarbonato por hidrógeno dividido entre CO2. La multiplicación de agua por la constante de disociación nos da la constante prima de disociación del ácido, K'A. Esto multiplicado nos da esto, la K'A. La K'A es igual a la concentración de bicarbonato por la concentración de hidrogeniones entre la concentración de CO2. Ka, pues hubo personas que no tenían nada que hacer
alguna tarde, la cargo, También. investigar. Pues la K'(A) son 800 nanomoles por litro. Entonces cambiamos la K'(A), esta constante prima de disociación ácida, por el valor real, que son 800 nanomoles por litro. Esos 800 nanomoles por litro es igual a la multiplicación del bicarbonato por hidrógeno entre la concentración de CO2. Y ahí viene otra ley, que es la ley de Henry. Nosotros tenemos CO2 en la sangre, pero es muy difícil medirlo. Para medirlo necesitamos tomar su presión, porque hay presiones totales y presiones parciales. La presión total viene de las presiones parciales sumadas. Presión parcial de nitrógeno, presión parcial de oxígeno, de CO2, de monóxido de carbono, de helio, etc. Entonces, para poder tomar de forma adecuada la cantidad de CO2 en la sangre, necesitamos medir su presión parcial, que es la presión parcial de CO2. Y la ley de Henry dice que para que esa presión parcial de CO2 sea una concentración medible, necesita multiplicarse por su coeficiente de disolución. Entonces, para que la presión parcial de CO2 nosotros ya la podamos medir, esta presión parcial de CO2 se tiene que multiplicar por un coeficiente que se llama coeficiente de disolución. El coeficiente de disolución del dióxido de carbono es 0.03. Entonces, multiplicamos la presión parcial de CO2 por 0.03. Y ya multiplicado por ese coeficiente, ya podemos ponerlo entre corchetes. Ya es una concentración. Entonces ahora cambiamos ese CO2 por la nueva constante. Es igual a la multiplicación de bicarbonato por hidrógeno entre la presión parcial de CO2 multiplicada por su coeficiente de disolución. Todo esto, ¿para qué lo sacamos? Para sacar el hidrógeno. Lo que nos importa de aquí es el hidrógeno. Entonces sacamos al hidrógeno de la fórmula. ¿Para qué? Para sacar el pH, el potencial de hidrógeno. Y quedamos que pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno. Entonces aquí, en vez de ponerle hidrógeno, podemos ponerle pH, porque estamos tomando el menos logaritmo del hidrógeno. Pero al ponerle menos logaritmo de este lado, tenemos que ponerle también menos logaritmo del otro lado. A todos se les pone lo mismo, o más o menos. Si a este le vas a poner más, a todos les pones más. Si a este le pones menos, a todos les pones menos. Si a alguien le sacas logaritmo, a todos le sacas logaritmo. Entonces aquí es como si estuviéramos poniendo menos logaritmo de hidrógeno.
Entonces, ya que despejamos el hidrógeno, para no ponerlo de este lado, multiplicamos 800 nanomolar por litro por la concentración de la presión parcial de CO2 por su coeficiente de disolución entre la concentración de bicarbonato. Eso es cuando despejamos el hidrógeno. Como vimos, hay que ponerle menos logaritmo a todo. Si aquí estamos poniendo que el pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno, tenemos que sacar el menos logaritmo de 800 y luego sacar el menos logaritmo de la multiplicación de la presión parcial de CO2 por su coeficiente de disolución entre bicarbonato. Profe, ¿no se aplica menos logaritmo a toda la ecuación de la derecha? O sea, no se tendría que poner entre paréntesis toda la porque ecuación de la derecha. son dos concentraciones diferentes. Esta viene de un lado y esta pertenece a otro lado. Entonces se ponen dos logaritmos diferentes. Pero al final sigue siendo lo mismo, o sale lo mismo. ¿Por qué? Porque el menos logaritmo de 800 da menos 6.1. Si ustedes sacan logaritmo de 800, les da menos 6.1. Pero si estamos sacando el menos logaritmo de 800, si ustedes sacan logaritmo de 800, eso es igual a menos 6.1. Pero estamos sacando el menos logaritmo, no el logaritmo positivo. Entonces, si tenemos menos 6.1 y le sumamos el menos del menos logaritmo, nos va a dar positivo. ¿Cómo saco este logaritmo? Porque me ha dado menos 2.9. Pero ahora no es necesario que se aprendan los logaritmos y todo esto, sino más bien que la fórmula la razonen. Obviamente en el examen no les voy a poner desarrolla toda la fórmula de Henderson, no hace falta, sino es que sepan si de un lado viene el bicarbonato, si de un lado viene el hidrógeno, por qué es el punto 03, de dónde sale el punto 03, por qué se multiplica por la presión parcial de CO2, qué significa Ka, qué significa K'A. Es más bien eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos matemáticas, si no nos hubiéramos ido a área 1. Exacto, exactamente. Ahora, cuando ustedes lleven patología quirúrgica, pues esto no se les van a preguntar. O sea, solo se les van a preguntar o es ácido o es alcalino. Porque se supone que ya saben de dónde salió todo eso. Entonces, el logaritmo de 800 da menos 6.1. Pero como estamos sacando el menos logaritmo, menos con menos da más. Es que es una constante. Y acá nos queda el menos logaritmo de la presión parcial de CO2 por 0.03 entre la concentración de bicarbonato. Pero no podemos tener logaritmos negativos. Entonces, al denominador lo pasamos al numerador. Y ahora vamos a tener el más logaritmo. ¿El más logaritmo de quién? De la multiplicación, ¿no es cierto?, del bicarbonato entre la multiplicación de la presión parcial de CO2 por su coeficiente de disolución. Y esa es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Facilito. No tengo nada que hacer. Pues la fórmula final es pH igual a más 6.1, que realmente el más 6.1 no se pone,
ya se infiere. Al no poner el signo, se infiere que es positivo. 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato entre la multiplicación de la presión parcial de CO2 por su coeficiente de solubilidad o de solución. Y ya. Y ahí se queda la fórmula. ¿Para qué sirve saber eso? ¿Para qué? Cuando ustedes les dan una gasometría y les dan la concentración de pH, la concentración de bicarbonato, la concentración de CO2, la saturación, la concentración de lactato. Les dan más cosas, pero eso es lo más relevante. El pH normal es de 7.35 a 7.45. ¿Quién determina esa variación del pH? El 6.1 del bicarbonato. Ese 6.1 pertenece al bicarbonato. Entonces, el pH es normal de 7.35 a 7.45. El bicarbonato varía de 18 a 24. El CO2 promedio es de 38 a 42. Hay libros donde viene diferente. Viene otro valor de este y otro valor de este. El pH siempre es igual. Los que sí pueden variar dependiendo del libro es bicarbonato y CO2. Sí, dicen que es 36. Sí. Puede ser 36-42, 36-40, 44, varía. Pero lo más, o sea, si ya dice 50, eso ya no es normal. Y menos Si 30. dice 22, pues ya no es normal. O sea, de 30 Y siempre vienen los valores en la gasometría, porque todas las gasometrías varían. No es lo mismo el laboratorio del Galenia que el de la Merimétrica. Pero siempre están casi en el mismo rango. O sea, se cambian 1 o 2 números, pero no 10. La saturación pues siempre tiene que ser más del 90% y el lactato siempre tiene que ser menos de 1 milimol. Si es más de 1 milimol se llama acidosis láctica. Entonces, según la fórmula de Henderson-Hasselbalch, tenemos que el pH es igual a la concentración de bicarbonato entre la concentración de la presión parcial de CO2. O sea, todo esto simplificado en una gasometría es esto. Entonces nos dice, pues el paciente llega con 7.32 de pH, tiene bicarbonato de 15 y tiene CO2 de 37. ¿Qué tiene el paciente? Tiene acidosis. Cuando el pH disminuye de 7.35 se llama acidosis. Cuando es más de 7.45 se llama alcalosis. Y el pH va a ir directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e indirectamente proporcional a la concentración de CO2. Es decir, si el pH baja, vamos a buscar si es acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Si el pH baja y el bicarbonato baja, quiere decir que hay una relación directamente proporcional y es una acidosis metabólica. Todo lo que tenga que ver con bicarbonato es metabólico. Y todo lo que tenga que ver con CO2 es respiratorio. Si baja el bicarbonato, directamente tiene que bajar el pH. Si sube el bicarbonato, tiene que subir el pH. Son directamente proporcionales. Y el CO2 no, por estar en el denominador. Si baja el
CO2, el pH tiene que subir. Si sube el CO2, el pH tiene que bajar. Eso es lo sencillo. ¿Por qué? Porque después se pueden mezclar y se empiezan a compensar. Entonces, yo tengo acidosis, mi pulmón ya lo está compensando, pero no está funcionando el riñón. O al revés, no está compensando el riñón, pero mi pulmón no está funcionando. O los dos están funcionando. Entonces, tengo alteración de estos dos, pero mi pH ya está normal. Entonces, ahorita lo normal es que se aprendan que el pH tiene que estar en un valor de 7.35 a 7.45 y va directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e indirectamente proporcional a la concentración de la presión parcial de CO2. Si sube el pH es alcalosis y si baja es acidosis. ¿De qué va a depender? Pues si es el bicarbonato el que subió o bajó, o si es el CO2 el que subió o bajó. En este caso, ¿qué sería? Una acidosis respiratoria. Acidosis. El bicarbonato también está bajo. Entonces, como es directamente proporcional, es una acidosis metabólica. Y el 37 del CO2, ¿por qué está en 37? Porque empieza a compensar, empieza a liberar mucho CO2, entonces trata de liberar al cuerpo del CO2 y lo empieza a reducir. Va a llegar un momento en que este 7.32 va a llegar a 7.35, a lo mejor el CO2 va a llegar a 34 y ya va a estar compensado. Sería una acidosis metabólica compensada. Esto es la parte clínica, la parte útil, la parte real. Esto lo van a ver, bueno, depende a que se dediquen, pero lo pueden ver toda su carrera y toda su vida. Si van a ser forenses, o van a ser ortopedistas, cirujanos, pues van a ver esto. El pediatra, el internista, el intensivista, todo el tiempo ven esto. El dermatólogo obviamente no lo ve. El otorrino tampoco. El oftalmo tampoco. El cirujano, si le gusta, sí. Hay cirujanos que tienen cuerpo de cirujano y mente de internista. Entonces, pues parecería que son internistas, pero pues lamentablemente son cirujanos. Bueno. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Este es el sistema de motivación ácido-base. ¿De qué depende? Del pulmón, que ya lo vimos, del riñón, que son las estructuras según el túbulo, y del ácido orgánico a través del bicarbonato. Y en la tarde, para que de una vez